Entonces, primero para que sepan, hay punteo de más. Está sobre 44 con la idea de que hay 2 preguntas extras que yo siempre uso por si hay algún error o que siempre nos genere alguna posibilidad de levantar un poquito las notas de todos. Entonces, no les digo, está súper lento. Estoy dando clases, hija. No les digo, pues. Bueno, es nuestro día. En estos momentos sé que si voy a decir que el perrito esté amarrado o fuera de la casa. Ya no se puede con todo esto. Sí. Parezco de esos, ¿cómo se llama? De esos catedráticos que sacan en no, de esos catedráticos que sacan en TikTok. Pero aquí estamos, ahí está. Ahora sí, vamos a encontrar. Bueno, la primera pregunta. Según lo estatuyen los artículos 291 a 296 del Código Procesal Penal, los obstáculos a la persecución penal son acciones procesales que, sin referirse a la existencia o a la responsabilidad del imputado, tienen como efecto dilatar o impedir definitivamente el ejercicio de la persecución penal. En efecto, este es un postulado verdadero, porque eso es el obstáculo de la persecución penal. La mayor parte de ustedes, el 92%, contestó de forma verdadera. Y solo el 7.9% consideró que era falsa. La respuesta correcta era verdadera. Y esa pregunta no nos generó ningún inconveniente. Luego, de acuerdo con el artículo 293 del Código Procesal Penal, el derecho de antejuicio es un privilegio otorgado a ciertos funcionarios públicos que implica que no se podrán realizar actos que impliquen persecución penal. En disculpas por la cacofonía. Entonces, el postulado lo que implica es verdadero porque hay ciertos funcionarios, todos, se establece o establecen o se les establece el privilegio de que no se les puede hacer ningún acto que implique una persecución penal. En este caso, hay, ahorita voy, 90.1% de las respuestas de forma verdadera, postulado, que es la respuesta correcta, y el 9.9% que no. Adelante, Héctor Emanuel. Entonces, licenciado, no hay que tomar tan literal la pregunta, ya que como usted dice ahí, de acuerdo con el artículo 293, y en el 293 no indica que es a ciertos funcionarios públicos, entonces por eso en mi caso yo la coloqué falsa porque la tomé de una forma muy literal. Y como en el parcial anterior no sé qué hubo, que se cambiaron algunas respuestas, si usted mandó un mensaje, si no estoy malo, nos informó de eso. Entonces por eso no la tomé de forma tan literal. Tú fuiste el que la escribiste, ¿verdad? Ajá. Sí. Voy a considerar tu caso, porque en efecto pudo haber sido así. Y lo vamos a resolver. Tú tienes toda la razón. El postulado posiblemente no sea
absolutamente exacto, pero quiero revisar para que lo veamos en conjunto, qué dice el artículo 293. Solo voy a ver que Ana Cristina Varillas ha levantado la mano. Adelante, Ana Cristina. ¿Qué tal, licenciado? Fíjese que en lo mismo estoy con Héctor García, creo que se llama. Igual yo coloqué falso porque yo, lo mismo que él pensó, me imagino, yo también ahí decía ciertos funcionarios, entonces yo también lo tomé de una manera muy literal porque dije que no es así, entonces por eso también la puse falso, porque dudé mucho con esa, en ponerlo verdadero o falso, pero al final me fui por la falsa por tomarlo de manera muy literal por lo que dice, que dice el derecho de antejuicio es privilegio otorgado a ciertos funcionarios. Ok. Solamente, licenciado. Ok, solo ustedes dicen que no es verdadero. ¿Por qué? Porque dice a ciertos funcionarios. Ajá, porque no, aparte de eso, por la palabra de acuerdo con el artículo 293, esa parte fue la que me confundió a mí, porque, o sea, si dice de acuerdo con el 293 es porque está tácitamente escrito el siguiente texto, el siguiente enunciado, que Ok, derecho voy a antejuicio. leer el artículo 293. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente de oficio o a petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda o un informe de razones que justifiquen el pedido y las actuaciones originales. En los demás se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. Ok. Voy a poner en duda esta... Voy a poner en duda esta situación. Esta pregunta, que es la del artículo 293. ¿Alguien levantó la mano? Ok, entonces, solo me reiteran los nombres de quienes fueron. Héctor. Emanuel de Jesús Ramos García. Ramos García. ¿Y quién era la otra? Ana Cristina Varillas Rodas. Ana Cristina Varillas. Es solo para llevar registro, para que podamos... sí, adelante, Lenny, por favor. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Cuando usted dice que va a poner en duda la pregunta, ¿a qué se refiere? A que voy a evaluarlo de manera determinada con los estudiantes en específico para ver si utilizamos la holgura que tienen de esas dos preguntas. Entonces, en principio, el caso es de estas dos personas, que son las que me acaban de señalar, y yo con ellas pues conversaré y revisaré el examen. O sea, prácticamente lo que tenemos es una revisión de la pregunta por estos dos compañeros. Pero, ¿qué va a pasar con las personas que pusieron verdadero? No, tienen su verdadero problema. No hay problema. No. O sea, esas preguntas son las que yo las voy a revisar con ellos en particular. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, con mucho gusto. Porque la verdad es que solo fue esta y hay otra pregunta por ahí que sí estaba en la clave que se les fue, estaba mala, pero que ya la corregimos.
Bien, ahora dice, cuando exista algún asunto que debe ser resuelto con anterioridad, la persecución penal, según el artículo 291, se dice que estamos ante una excepción de incompetencia. Entonces, cuando hay un asunto que hay, que con anterioridad debe ser resuelto, o sea, la persecución penal no es, perdón, no se trata de una excepción de incompetencia, sino se trata de una prejudicialidad, es decir, que tiene que ser resuelto antes de que se dé la persecución. Entonces, en ese sentido, la respuesta es falsa. Los obstáculos a la persecución penal son la cuestión, ahí dice algo que nos ha generado algún problema. La cuestión perjudicial, que fue un teclazo, es la otra pregunta. Ante juicio y excepciones. Algunos se comunicaron conmigo indicándome que esta pregunta la pusieron, la respondieron como falsa porque había, o decía ahí perjudicial, cuando es prejudicial. Entonces eso evidentemente pues daña la pregunta porque la pregunta está mal hecha. Y me imagino que todas estas manos que tengo levantadas son por eso. A ver, Stanley, adelante. Stanley Castañeda. Gracias. Licenciado y compañero, buenas noches. Que cada uno de ustedes esté bien. Pues sí, tiene usted razón. En mi caso, yo la puse falsa, pues como usted nos había dicho con anterioridad, lean bien. Pues yo al leer y decir era cuestión perjudicial, pues lo tomé como falsa. Solamente, licenciado. Gracias, Stanley. Adelante, Walter Alexander Casasola. Sí, licenciado, buenas noches. En mi caso también me guié eso de perjudicial, ¿verdad? Que usted cabal como dice el compañero, nos explicó de que era prejudicial, pues, y igualmente la coloqué falso. Ok. Adelante, Ana Luisa Vargas. Buenas noches, licenciado. En mi caso también fue así y pues yo pensé que usted no lo puso así como para que nosotros viéramos si estábamos como que leyendo bien o si nos recordábamos que usted nos dijo que no era perjudicial, sino que era prejudicial. Entonces yo lo puse falso también. Muy bien. Olinda, por favor, adelante. Buenas noches, Lick. De igual manera como los compañeros, yo me detuve muchas veces en leer eso y yo busqué en el código y no hay perjudicial, entonces yo supuse que era una pregunta trampa, entonces lo puse falsa. Ok, adelante, Gladys. Sí, buenas noches, licenciado. Al igual que mis compañeros, es la misma inquietud y yo no le quise escribir porque la vez pasada igual usted resolvió el examen en clase, entonces quería esperarme a que usted nos proporcionara el examen y ahí resolver mis dudas. Bueno, me imagino que todas las personas que tienen levantada la mano están en las mismas circunstancias, ¿verdad? Y que vamos con Así es, Lick. Ok, vean, la pregunta tiene ese error y es cuestionable. Entonces, como les expliqué, habían 22 preguntas. Entonces, de esas 22 preguntas, esta la voy a, por un error evidente que ustedes pues están viendo en pantalla, y para no entrar en una discusión particular, esta, pues en definitiva la tenemos que descartar, pues, porque tenía un error en su texto. Licenciado, disculpe, solo una consulta. ¿Sí? En la pregunta anterior, donde hablaba del artículo 291, habla de que cuando el Ministerio Público, en el segundo párrafo, no está legitimado para impulsar una cuestión prejudicial, es porque él
padezca, tiene una incompetencia No, por no, no. ser... No, Eso es lo que, le lee lo pregunto. que dice. Ahí lo que dice es que si existe un asunto que debe ser resuelto con anterioridad, ¿tú qué plantearías? ¿Excepción de incompetencia? No, porque la excepción de incompetencia es otra cosa. No es porque haya un asunto pendiente de resolver. Ok, sí, ¿Verdad? está bien, licenciado. Sí, yo lo tomé así porque como no está legitimado, no es incompetente para conocer ese proceso, porque habla cuando el Ministerio Público no está legitimado para impulsar una cuestión prejudicial, entonces él tiene incompetencia para poder, Pero para... eso no es, pero eso no es excepción de incompetencia. Ah, ok. Sí, está ¿Verdad? bien, yo lo acepto, pero me interesaba poder entender esa situación. Le agradezco mucho, licenciado. Sí, esa es la idea. Bien, de los que tienen levantado la mano, los que sea relacionado con perjudicial, que ya lo resolvimos, ya lo pueden bajar para ir atendiendo a todos. Porque eso ya lo resolví, ¿verdad? Entonces, Lenia Araceli, por favor. Licenciado, me surge la duda de que en el código dice cuestión perjudicial en el epígrafe, pero ya cuando detalla dice cuestión prejudicial. Entonces, ¿ese es el error al que se refieren o estoy No, mal? a que se refiere a que es prejudicial, que es antes de la judicatura. Es decir, antes de que tenga que ser que tenga que haber jurisdicción. Sí, eso sí lo tengo claro, Lick, pero en el epígrafe dice cuestión perjudicial. ¿Está mal escrito entonces? Sí, es correcto. En el código está mal escrito. Bueno. Esta particularidad, y tengan mucho cuidado cuando hagan memoriales, cuando sean profesionales, ya profesores y colegas, porque nos pasa esto, que el Word reconoce el prejudicial como perjudicial y lo cambia automáticamente. Lo que me sucedió a mí, que yo lo hice, no lo hice acá, sino lo hice en Word. Correcto. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Adelante, Merlin Roxana. Buenas noches, Lick. Con una consulta. ¿Y los que colocamos verdadero nos va a afectar? No les afecta porque ustedes, como les enseñé al principio, tenían 44 puntos que corresponden a 22 preguntas. O sea, eran 2 preguntas extras. Entonces teníamos ese margen de holgura. Solo se va, hasta donde yo recuerdo, solo se va a eliminar una. O sea que ustedes no hicieron el examen sobre 40, sino sobre 42. De hecho, si ustedes revisan acá, no revisan, no lo pueden revisar. Pero aquí en la... Dios mío, qué tardado está esto. Aquí hay personas que tienen 42 puntos. A esas personas no les puedo poner 42 puntos en el sistema. Cuando se les elimine una de las preguntas, tendrán esa holgura, ¿verdad? Y de hecho pudo haber gente con 44. ¿Me entiendes? Ah, está bien. Gracias, Lick. Con mucho gusto. Adelante, Gerson, por favor. Lick, buenas noches. Mire, una consulta, entonces, por decirle un ejemplo, si yo saqué 35, entonces le voy a restar obviamente esa pregunta y sería como que sacar 30 o 31, por un ejemplo. No, lo que va a hacer es que no se va a contar. Ya. Tu nota no va a variar. Va, está bien, Lick, gracias. Solo no se va a contabilizar, pero son de las preguntas extras. Ok. Merlin Roxana, ¿otra vez o lo dejaste levantado? Dejaste levantado. Muy bien. Aquí está. Esa es la que vamos a ver. Luego dice, su cliente, la señora Doris García, le informa que el Ministerio Público ha iniciado una acción penal en su contra por el delito de estafa mediante cheque. Como a su abogado defensor, ¿qué excepción presentaría? Incompetencia,
pusieron algunos. La mayor de las áreas, 24.9. La incompetencia es una excepción. La incompetencia la tienen los tribunales, no el Ministerio Público. En este caso, si se inicia una investigación, lo que corresponde pues, es la falta de acción, la excepción de falta de acción. ¿Por qué? Porque los delitos de estafa mediante cheque son delitos de ¿qué? De acción privada. Y el Ministerio Público solo actúa en acción pública o acción pública dependiente de instancia particular. ¿Verdad? Y la extensión de la persecución penal, esa era una respuesta que estaba puesta sobre así, para poner una adicional, pero algunos contestaron esa. Luego dice, de acuerdo con el artículo 257 del Código Procesal Penal, ninguna persona está autorizada a practicar la aprehensión e impedir un hecho punible. Produzca salvo que sea de la Policía Judicial. El artículo 257 dice que ninguna persona está autorizada a realizar o a practicar la aprehensión. Es falso. ¿Por qué? Porque en efecto, sí se permite, ¿no? De acuerdo con el artículo 6 de la Constitución Política de la República, una persona puede ser aprehendida en virtud de orden de juez o por delito flagrante. Aquí es en donde alguien tiene ahí, por ahí el artículo 6 de la Constitución Política de la República, perdón. Que levante la mano y lo lea. Gladys Noemí, por favor. Con gusto, licenciado. Artículo 6. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente, se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Muchas gracias, te agradezco mucho. Entonces, ¿la respuesta es verdadera o es falsa? Verdadera. Es verdadera. Ahí es donde estaba el otro error, que yo no lo puse bien en la clave de calificación. Entonces, Yo la puse verdadera, Lick, y me salió mala, que era falsa, y me surgió esa misma duda. Qué bueno que lo está aclarando, Lick, gracias. esta pregunta yo la voy a cambiar. Le voy a cambiar la respuesta correcta a verdadero. Y entonces estas 87.7%, esas 222 personas, la van a tener como verdadera. Como buena, perdón. Ricardo René, adelante. Buenas noches, Lick. ¿Será que podría subir a la pregunta anterior, a la de la aprehensión? Por favor. Sí, dime. Ok, aquí dice en el 257 que en el mismo caso cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Ajá. Pero era uno de los supuestos, ¿no? Bueno, es falso, pero a mí me tiró verdadero. O sea que la respuesta correcta era verdadero en mi... Ahí lo que dice es el postulado, lo que dice. Es que solo lo puede hacer la Policía Judicial. Ah, no, sí, pero en mi examen yo puse falso. El artículo correcto. Ajá, pero me parece como respuesta abajo, respuesta correcta, verdadero, como si la hubiera tenido mala. Ajá, o sea, me la marcó mala, pero puse falso. Sí, igual a mí, licenciado, me coloca como mala y que la respuesta correcta era verdadero. Ok. Ricardo René, ¿qué me apellido, perdón? Juan, con Q. Juan Lucero.
Voy a revisar, qué raro. ¿Quién más me habló? Sharon. Sharon Eugenia. Voy a revisar en sus cosas porque no debería de estar. ¿Por qué? Puede ser que yo lo haya enviado antes de tiempo. Antes de que hubiese realizado de verdad, tenemos una revisión de esto. Pero con mucho gusto lo Muchas reviso. gracias, licenciado. De todos modos, yo les voy a volver a enviar. No les quise hacer la corrección y volverlos a enviar sin hablar con ustedes para que ustedes supieran por qué iba a llegar una adicional, ¿verdad? Entonces, no se preocupen porque esto es matemático. En el momento en que yo lo Igual a cambie, mí me aparece así. ok, Que yo puse falso, me la marca como verdadera, la que es verdadera. ok, de eso no hay problema. En tanto lo hayan marcado, lo más probable es que cuando a ustedes les llegue esta nueva que yo voy a mandar entre hoy y mañana, ya con estas correcciones, ustedes ya van a poder comparar y se van a dar cuenta que si antes la tenían como mala, pues ahora la van a tener como buena. Silvia Fernanda, adelante. Hola, Lick. Sí, yo tengo el mismo inconveniente con la del artículo 6 de la Constitución y con esta del 257. Y en el artículo 6 de la Constitución, ¿qué te parece? Yo la coloqué como, déjeme ver, es que estoy revisando una vez. Ah, bueno, es que en el artículo 6 no la hemos corregido, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Pero entonces sí, En esta yo sí. la marqué, le voy a decir. Yo la Exactamente. marqué como verdadero y me marcaba que era falso, ¿verdad? Ajá, en la de... ¿Cuál ya me perdí? El artículo 6 de la Constitución. Cuando una persona puede ser aprehendida en virtud de una orden de juez o por delito flagrante. Ok, ahí es verdadero. Lo que pasa es que no hemos cambiado. Ajá, yo la coloqué verdadero y me marcaba que era falsa, ¿verdad? Esa es una. Y la del artículo 257 igual yo la coloqué como falsa. Sí, esta es probable que yo lo haya puesto, que yo la haya puesto no, no era esta. ¿Cuál era? La del 257. Pasado eso. Bueno, lo más probable es que yo lo haya hecho la modificación antes, ¿verdad? Ok. Y que por eso se fue. Pero si tú la pusiste falso, Sí, yo la coloqué falsa. Ajá. correcta ahora. ¿Vale? Eso no. Ok. Yo hoy mismo en la noche les voy a mandar ya con esas correcciones un documento igual, usa un correo igual que se tira automáticamente, en el que les da un link en donde ustedes pueden ver sus propias respuestas y ahí podrán ver la diferencia. Entonces, si todos los que tengan ese problema, eso se les va a resolver. No hay problema. Stanley, adelante. ¿O era lo mismo? Si era lo mismo, ni te preocupes. Sí, era lo mismo, licenciado, gracias. Muy bien, entonces no te preocupes por eso. Fabiola, por favor, adelante. Licenciado, buenas noches. Buenas Licenciado, noches. disculpe con una duda. Fíjese que yo estuve esperando el correo con el link de las respuestas del examen, pero a mí no me llegó. Pero sí realicé el examen. ¿Me escribes, por favor? Ok, Al WhatsApp, solo para ok. estar. Yo tomo. Sí, porque aquí se me va a confundir con las otras cosas que tengo que ver. Entonces, me escribes, por favor. Ok, muchas gracias. Sí, yo Ok, les muchas gracias. mande, y los que no tengan, para hacerlo general, si los que no les llegue hoy en la noche, me escriben, me dicen, licenciado, no me llegó el correo, entonces verificamos que en efecto tengamos el correo. ¿Ok? Ok, licenciado, muchas gracias. Con mucho gusto. Adelante, Ana Luisa. Lick, disculpe, a mí también en ese del artículo 6 yo la puse verdadero y me sale como respuesta correcta falsa y me sale mala. Ok, pero eso el artículo 6 se va a corregir y se te va a llegar. Gracias, Lick. Con mucho gusto, Ana Luisa. Adelante, Paola. Hola, licenciado, buenas noches. Fíjese que tengo una consulta. A mí me parece que tengo 36 de 44, eso significa que saqué 4 malas. Pero revisando el examen solo me aparecen 3 malas en todo el examen, entonces no sé si hay un error ahí también. ¿Ha de haber alguna circunstancia en la que no estuvo bien esa calificación porque se ha de haber ido antes de que yo hiciera alguna corrección o algo así? La que yo les voy a volver a enviar una hoy en la noche, como les he dicho, y esa es la que ustedes pueden
verificar, porque aquí es donde vamos a hacer las correcciones. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. Y si Sí, hay me algo sucedió a mí, Lick. que les lleguen hoy, me avisan, por favor, me escriben. Y yo no voy a subir las notas hasta que no tengamos resueltos esos problemas. Adelante, Guillermo. Licenciado, buenas noches. Solamente mi inquietud era esa del artículo 6, ya ve que la respondió. Es decir, de que todas las personas que nos que marcamos verdadero, pero el programa no lo tiene como falso, ¿la va a rectificar automáticamente o usted anota el nombre? Automáticamente. Muchísimas gracias, sí, porque me aparece falsa, respuesta correcta falsa, y la marqué como verdadera. Ok, no te preocupes. Gracias, licenciado. Este del artículo 6. Si yo en estos momentos me voy a cambiar, automáticamente cambian las notas. Entonces, eso es lo que ustedes podrán verificar en el link que les mandé hoy en la noche. Y a los que no les lleguen, me avisan, por supuesto. Muy bien. La cuasifragrancia es cuando la persona es descubierta. Paola, ¿tienes la mano levantada desde antes o tienes una duda? Paola María Mérida, Varillas. No se durmió. Yalik, perdón. Ok. Bien, entonces la cuasifragrancia es cuando la persona es descubierta unos instantes después de haberse ejecutado el delito con huellas, instrumentos o efectos de delito que hagan pensar fundamentalmente que acaba de participar en la comisión del delito. ¿En qué artículo del Código Procesal Penal se contempla la cuasiflagrancia? En el artículo 257 del Código Procesal Penal. Muy bien. El peligro de fuga y el peligro de obstaculización de la verdad son condiciones que deben evaluarse para el otorgamiento de la prisión preventiva. ¿Verdad? El artículo 264 del Código Procesal Penal indica que las medidas sustitutivas tienen por objeto asegurar la presencia del imputado en el proceso, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser evitado. Verdadero. Muy bien. En la audiencia de primera declaración, el derecho de abstención de declarar del sindicado es una garantía fundamentada que se establece en artículo 8 de la Constitución, 81 del Código Procesal. Ambas son correctas. Está en ambas. Para la audiencia de primera declaración puede que no sea necesaria la presencia del defensor del sindicado. Dicho postulado está contemplado en el artículo 81 del Código Procesal Penal. Es completamente falso. Es necesario que esté el defensor presente. El auto de procesamiento en la resolución Licenciado, judicial. perdón. Sí, Sergio. Disculpe que lo moleste. Yo tomé eso porque dentro de los derechos del imputado está el que él se pueda defender, ¿cómo se llama? Por sí mismo. Por él mismo. Ok, pero si tú estás ahí presente como defendiéndote, está tu defensor presente. Lo que no puede haber es ausencia de defensor, jamás, de los jamases, nunca. ¿Ya? Porque, ok. Le agradezco mucho su aclaración, licenciado. Con mucho gusto. El auto de procesamiento es la resolución judicial, en la resolución judicial que el juez dicta inmediatamente después de dictado el auto de prisión o la medida sustitutiva, siempre que previamente hubiera sido indagado el sindicado, verdadero. De acuerdo con el artículo 320 del Código Procesal Penal, el auto de procesamiento no puede ser reformado en la etapa preparatoria. Falso. De conformidad con el artículo 324 bis del Código Procesal Penal, la etapa preparatoria durará 6 meses. Es falso. El sobreseimiento pone fin al proceso. Sí, Ricardo René Cuán. ¿Qué tal, Lick? Disculpe otra vez. Fíjense que en la anterior, la duración de la etapa, sí puede durar 6 meses. O sea, puede durar 3, 6 meses o indefinidamente. Entonces, sí se puede, sí podría ser. El artículo 324 bis
se refiere al control judicial. A los 3 meses de dictado el auto de detención preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez bajo su responsabilidad dictará la resolución concediéndose un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud de concepto que corresponde. Entonces, en este caso, sí es cierto que puede durar 6 meses, pero lo que no es cierto en el postulado es que sea en el 324 bis. Sí, Lick, aparece en el penúltimo párrafo, dice, en el caso que se haya dictado una medida sustitutiva, Yo creo que era plazo- 3. Sí, es cierto, tienes razón. Sí, Lick, yo también por eso lo Otra puse. buena, que sí. Lick. Tienes Otra razón. buena. Sí, Lick, yo Por eso, los que estaba colocaron. viendo. Vieron que son buenos los ejercicios, porque uno Yo- es un ser humano, ¿va? Que se confunde. Sí, Lick, y como usted siempre mencionaba ese artículo y yo por eso lo subrayé, cabal esa parte, entonces yo dije, plano, sí es porque usted siempre lo mencionaba en clase y decía, cabal esa partecita. Cabal, Lick, y en las imágenes que mandó dice 6 meses, 324 bis. Y en mi cuaderno sí lo tenía anotado. Tienes razón. Otra buena, Lick. Otra buena para los que Ah, Lo bueno es que gracias, ahorita Lick. en todas las... Licenciado, disculpe. Mande. En esa, como dijo el compañero, yo leí todo el artículo 324 y dice, o sea, la pregunta dice, de conformidad con el artículo 324 bis del Código Procesal Penal, la etapa preparatoria durará 6 meses, pero si lo vemos desde el punto de vista, puede durar de 3 meses hasta 6 meses, no exactamente 6 meses. Entonces también desde ese punto de vista lo vi yo y por eso lo puse falso, porque exactamente 6 meses no puede durar, o sea, sí es una posibilidad, pero no exactamente ese tiempo. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló, perdón, en esos momentos, perdón, que me perdí? Gladys Morales. Gladys Morales. ¿Qué piensas? Adelante, Merlin Ramírez. Lick, sí es cierto que dura 3 meses, pero está regulado en el otro artículo, pero lo que está regulado en el 324 es que sí puede durar 6 meses, por eso yo coloqué esa respuesta como verdadera, porque acá en ese artículo se está refiriendo la respuesta que durará 6 meses, yo por eso me guié en ese artículo específicamente. Ok. Licenciado, Merlin, ¿quién me escribió? Merlin Ramírez, ¿verdad? Sí, Lick. ¿Y ahorita quién me habló? yo, María, es que con la misma cuestión que había dicho la compañera anterior, yo me guié por 324 bis, también dice 3 meses. Según yo, la etapa preparatoria en sí dura 3 meses y hasta 6 meses, por eso que yo coloqué falso también. Licenciado, disculpe. Según mis anotaciones con lo que usted respecta cuando daba sus cursos, yo tengo, dice procedimiento preparatorio, literal A, auto de prisión, solo puede durar 3 meses. Literal B, medida sustitutiva, 6 meses, 324 bis. Muy bien. Solo que vamos a seguir mejor el orden, perdonen que los interrumpa, y sigamos el orden de los que han levantado la mano, porque nunca había habido tanta participación. Pero está bien, está bien. La idea es que lo discutamos y no importa lo que vamos a tener de resultado, lo que sí es importante es que no se les va a olvidar esto. Me sigue Olinda Soto. Ok, entonces Aníbal Francisco García. Sí, licenciado, fíjese que yo también tenía dudas con ese artículo, pero como decían los compañeros, la etapa, pues como decían en el artículo 324, yo también me guié, incluso lo tengo anotado acá en mi código y lo subrayé porque decía 6 meses. Yo supuse que, como también tenía esa misma duda porque decían de que podía durar hasta 6 meses, pero yo me decidí marcarlo como verdadero, pero sí tenía esa duda porque como tampoco
era específicamente duraba 6 meses y yo lo dejé como verdadero y me marcó falsa la respuesta, era la respuesta correcta, pero no sé si la va a tomar como Ahorita le vamos a dar correcta o... solución. Ahorita vamos a dar solución, no se preocupe. Ok, gracias, licenciado. Con mucho gusto. Stanley Castañeda. Licenciado, pues comparto un poquito y objeto también a la compañera. Especificó que, como ahí decías, dice durará 6 meses, especificándose exactamente a 6 meses. Pero si bien recordarán, cuando se dicta prisión preventiva o ya sea que no se dicta, dice que debe durar lo menor posible, o dice el artículo cuanto antes posible, hasta un máximo de 3 meses o de 6 meses. Solo recordando que el plazo de 3 y 6 meses no es que dure exactamente eso, puede durar antes. Y ese plazo de 3 meses y 6 meses son llamados plazos fatales. Por eso es que yo también la puse verdadera, porque sí entra dentro de la posibilidad. Ok, muy bien, muy bien. Gladys Noemí Morales. Sí, licenciado. Ah, no, yo ya le había hablado, fui la primera Dime tu opinión. que le hablé. Sí, era igual lo que dice el compañero, o sea, la pregunta, o sea, si fuera un poco diferente a la pregunta que diría durara hasta 6 meses, o sea, tal vez era cuestión de que muchos lo interpretamos de diferente manera, pero es lo mismo que acaba de decir el compañero también. Ok. Helen Roxana, adelante. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo defiendo la postura de falso, porque si mal no recuerdo, usted había dicho que durará 6 meses cuando se dicte una medida sustitutiva. De lo contrario, me guié por lo del artículo 323 que dice que durará un plazo de 3 meses. O sea, los 6 meses es a partir de la medida sustitutiva, según mal lo recuerdo. Ok, gracias por tu participación. Adelante, Luis Josué. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que atendiendo lo que está diciendo el 324 bis, si bien los compañeros pues tienen razón, está diciendo pues directamente que cuando hay medida sustitutiva 3 meses, y cuando hay auto de procesamiento 3 meses, y cuando hay medida sustitutiva 6, el último párrafo de ese artículo dice, mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a plazo. O sea que si en este momento el juez no dicta directamente una medida sustitutiva o un auto de procesamiento como tal, plazo, o sea, directamente no podemos estipular que realmente vaya a durar los 3 meses o los 6 meses. Y si no mal recuerdo, según mis anotaciones, usted lo dijo en una clase, porque dice, en tanto no haya auto de prisión o medida sustitutiva, el proceso preparatorio o el auto de procesamiento puede durar hasta más tiempo. Por eso yo puse mi respuesta como falsa. Como falsa, muy bien. Gracias, Luis José. Te agradezco mucho tu posición. Ya vamos a resolver. Laura Lara, adelante. Hola, licenciado, buenas noches. Fíjese que yo defiendo la postura de falso, tomando en cuenta que el artículo 323 dice que es una duración de 3 meses. Y en el caso de la pregunta no indicaba un plazo máximo para que pudiéramos poner los 6 meses, entonces yo lo puse como falso. Ok, muy bien. Te agradezco mucho tu opinión. Brian Morales, adelante. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Fíjese que yo tengo claro que puede durar 3 meses si hay una prisión preventiva o hasta 6 si hay una medida sustitutiva. Pero yo creo que aquí el problema realmente es en la interpretación de la pregunta, porque si la pregunta dice la etapa preparatoria durará 6 meses, o sea, está como que dando la afirmación, entonces ahí es donde muchos pensamos que, o sea, es falso realmente, porque no es que sea 6 meses siempre, pueden ser 3, 6 o que no esté sujeta a plazo. Creo que en eso es donde estamos discutiendo o todos tenemos esa duda, no tanto por cuánto tiempo se va a durar cada uno, sino que la pregunta tiene esa interpretación, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho tu participación. Bueno, vean, como no podemos oírlos a todos, porque el tiempo, además de que es interactivo, y vamos a
tiene que terminar ya pronto, tengo que concluir con estas preguntas. Pues, y lo importante es que hemos enriquecido nuestra discusión, que hemos participado y que hemos analizado y hemos hecho el análisis, que generalmente así son los problemas jurídicos planteados ante un órgano jurisdiccional. Hay dos interpretaciones sobre un mismo asunto y hay que ver dónde se jala, ¿no? Pues tratando, pues, no solo porque sí, sino fundamentado. Y creo que ambas posiciones han sido fundamentadas. Esta pregunta la voy a poner como buena en las dos respuestas, como verdadero y como falso, porque creo que han argumentado lo suficiente como para entender que en ambas respuestas hay una verdad. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. Luego dice, el sobreseimiento pone fin al proceso e imposibilita una nueva persecución por el mismo hecho en contra de la persona a favor de quien se dicte el auto. Verdadero. La clausura, la clausura provisional tiene por objeto suspender la etapa preparatoria hasta el momento en que se pueden incorporar nuevas pruebas que hagan viable la presentación de la acusación o el requerimiento de sobreseimiento. Eso es verdadero. El archivo constituye la finalización no definitiva del procedimiento en los casos en que no se ha podido individualizar al imputado o cuando se declara rebeldía. Verdadero. La etapa intermedia tiene por objeto evaluar y decidir judicialmente sobre las conclusiones que plantea el Ministerio Público. De acuerdo con el artículo 332 del Código Procesal Penal, la acusación es el escrito mediante el cual el Ministerio Público presenta y fundamenta la pretensión punitiva en contra del imputado. Adelante, Milagro Estefanía. Buenas noches, licenciado. Le comento, yo coloqué esa respuesta como falsa debido a que este se encuentra regulado en el 332 bis, donde en el inciso cuarto indica que se debe de calificar jurídicamente el hecho punible y que es el MP el encargado de realizar esta investigación. Por ello es que la coloqué como falsa, porque aquí indica el 332 como tal, que únicamente indica que el fiscal deberá de formular la acusación y no se menciona más sobre este tema. Ok. Bien. Milagro Estefanía, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más que te...? ¡Ay, un montón! Gladys Noemí Morales, adelante. Sí, otra vez. Yo también la puse falsa porque sentía que no tenía tanta relación el artículo 332 y al igual que la compañera, yo lo relacioné con el artículo 324 que dice, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura a juicio. Con la apertura a juicio se formulará la acusación. Ok. Lo único que en tu posición, Gladys, lo único que sí es cierto es que la acusación se regula en efecto en el 322 bis. De hecho, de eso se trata el artículo. Y acá el postulado de lo que está o lo que está señalando es la definición de la acusación. ¿Verdad? Entonces no es, digamos que la fundamentación es más el 332 bis que el 324. Porque en el 324 sí estamos hablando de la petición de la apertura, ¿verdad? Aunque están concatenadas, en específico, la de la acusación es la del 322 bis. Adelante, Sergio Estuardo. Gracias, licenciado. Yo también la coloqué bajo esa misma por el último párrafo, que es el que menciona del 332 bis, que incluso dice en ese artículo el Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las acciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder
y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Pero es el 332 bis, no el 332. Ok. Te agradezco mucho tu participación. Brian Morales, por favor. Sí, yo también me pensaba en el 332 bis porque hasta me quedó dudando porque dije yo, ¿será que mi código no está reformado o qué? Pero busqué y esa reforma fue por el decreto 79-97, que cambió al 332 a 332 bis, que ya establece la acusación y todo lo que debe de contener. Yo en eso fue que me basé. Correcto. Te agradezco mucho. Adelante, Olinda. Ok. Glenda Marilis, adelante. Buenas noches, licenciado. Lo mismo, fíjese que yo la puse como, como falso, basándome igual en el 332 bis y la tengo, me salió mal, la verdad, en las respuestas que usted envió. Ok. Te agradezco mucho, Glenda. Paola, adelante. Paola María Mérida. Licenciado, fíjese que yo la puse verdadera porque leyendo el artículo 332 dice el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. Entonces yo me basé en eso para poner verdadero porque la acusación se tiene que fundamentar la pretensión en contra del imputado. Entonces yo en eso me basé para poner verdadero. Entonces yo considero que sí es el 332. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, vamos a avanzar, que ya estamos a las 8:05. Vamos a hacer en esta pregunta, como yo les dije siempre, para mí es más importante que aprendan a que ganen. Y de todos modos, pues están ganando, están aprendiendo, que es lo más importante con estas discusiones. La vamos a dar con ambas respuestas también esta pregunta. Y en el último caso, de acuerdo, nos faltan todavía dos. De acuerdo con el artículo 343 del Código Procesal Penal, después de que el juez dicte abrir a juicio, se llevará a cabo la audiencia en la que cada sujeto procesal propondrá al juez sus medios de prueba. Ese es verdadero. El juez admitirá toda la prueba ofrecida, inclusive aquella que, según el artículo 343 del Código Procesal Penal, sea calificada de abundante, impertinente o innecesaria. Falso, porque eso es precisamente la calificación. Y esa es la última pregunta. Bien, entonces quedamos que la del 322 bis, la del 324 bis, las vamos a poner como ambas, y la del artículo 6 de la Constitución Política de la República la vamos a convertir en verdadera. Cualquier caso en particular que tengamos que discutir, no duden en comunicarnos. Yo voy a llamar en estos momentos, a mandar en estos momentos, o en lo que resta de la noche, ya el link con esa nueva calificación, para que ustedes puedan eventualmente ya verificar todas estas situaciones. ¿Alguna otra duda que tengan? Corro porque ya nos van a llamar a la cena. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Lick, de mi parte sí, licenciado. Gracias, muy amable. Sí, Lick. Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Lick.